IA. Investigación con IA y validación por humanos para divulgar temas de interés. Hoy nos adentramos en un análisis técnico de la fitoterapia. Vamos a explorar qué es, cuáles son sus orígenes y cómo se aplica en la actualidad, siempre basándonos en una perspectiva científica. Así que empezamos este recorrido por el mundo de las plantas medicinales. Para que este análisis sea claro y ordenado, vamos a seguir una estructura muy definida. Empezaremos con la definición de fitoterapia. Después haremos un breve viaje a su pasado. Aclararemos unos cuantos conceptos que son fundamentales, veremos ejemplos de sus aplicaciones, analizaremos sus limitaciones y riesgos y para terminar veremos cómo encontrar información que sea de verdad fiable. Bueno, pues vamos con el primer punto. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de fitoterapia dentro del contexto científico de hoy en día? Pues bien, la definición más clásica nos dice que la fitoterapia es la ciencia que estudia el uso de productos de origen vegetal con un objetivo terapéutico. Y es curioso, porque aunque la práctica es milenaria, el término es relativamente moderno. Fue un médico francés, Henri Leclerc, quien lo acuñó a principios del siglo XX. Simplemente unió las palabras griegas para planta y terapia. Pero la cosa no es tan sencilla. Esta definición, digamos, no es universal. La propia Organización Mundial de la Salud, la OMS, prefiere usar los términos medicina herbaria o medicamentos herbarios. Esta diferencia de terminología ya nos va dando una pista de lo complejo que es establecer un criterio científico único y coherente en este campo. Y esto nos lleva a una idea que es absolutamente fundamental. Aunque la fitoterapia a menudo se percibe como una terapia suave, hay que tener una cosa clarísima. Que algo sea natural no significa que sea inofensivo. Para nada. Siempre hay que considerar posibles problemas de calidad, efectos adversos o interacciones, sobre todo si no hay un profesional sanitario que lo supervise. Precisamente este punto de la supervisión es clave si vemos cómo se distribuyen estos productos. En España el dato es llamativo. El 60% se vende en herbolarios y solo el 40% en farmacias. Y digo que es llamativo porque si lo comparamos con el resto de Europa, el panorama es el opuesto. Allí, las farmacias dominan el mercado con un 80% de las ventas. Vale, pero ¿de dónde viene todo esto? Para entender la confianza que se deposita en las plantas medicinales, es útil hacer un breve repaso a su historia. El uso de plantas como remedio es, literalmente, tan antiguo como la propia humanidad. Ya en el antiguo Egipto se documentó el uso de unas 400 materias primas vegetales. Los griegos, con figuras como Hipócrates y Dioscórides, catalogaron cientos de ellas. Un hito importante llegó en 1498 con la primera farmacopea oficial en Florencia. Pero claro, en el siglo XIX, con el aislamiento de principios activos y el auge de la química, los fármacos sintéticos tomaron la delantera y las plantas quedaron un poco olvidadas. Hubo que esperar hasta la segunda mitad del siglo XX para ver un resurgir de la fitoterapia, impulsado en parte por la preocupación por los efectos secundarios y también por la mejora en las técnicas de análisis. Y ese resurgimiento se ve claramente en los datos de hoy. Un estudio del Centro de Investigación sobre Fitoterapia nos da una cifra muy contundente. El 68% de los españoles afirma que utiliza preparados de plantas medicinales para cuidar de su salud. Muy bien, para poder avanzar con el rigor que requiere este tema, tenemos que asegurarnos de que todos hablamos el mismo idioma. Así que vamos a detenernos un momento a aclarar tres conceptos que son clave. El primer término es planta medicinal. Según la OMS, se define como cualquier planta que, en alguno de sus órganos, contiene sustancias que se pueden usar con fines terapéuticos, o también como precursores para la semisíntesis químico-farmacéutica. El segundo concepto es droga vegetal. Es un término muy técnico, y aunque pueda sonar un poco fuerte, simplemente se refiere a la parte específica de la planta que se utiliza. Puede ser la raíz, las hojas, la flor, es decir, la parte que contiene las sustancias de interés. Y el tercer y último concepto es principios activos. Estos son los compuestos químicos, las moléculas que están en esa droga vegetal y que son las responsables directas de la acción farmacológica. A menudo se diferencian entre principios principales, que serían los protagonistas, y los secundarios, que pueden ayudar o modular la acción de los primeros. Ahora que ya manejamos la terminología básica, vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Una forma útil de organizarlos es clasificar las plantas según el sistema del cuerpo sobre el que ejercen su acción. Empecemos con el sistema nervioso. Aquí podemos ver dos grandes grupos. Por un lado, plantas con efecto estimulante, como el té o el guaraná. También se incluye aquí la hierba de San Juan, que es muy conocida por su uso en estados de ánimo depresivos. Y por otro lado, plantas con efecto depresor o sedante, como la valeriana, el lúpulo, la tila o la pasionaria. Y luego otras, como el ginkgo, que actúan a nivel neuronal de otra manera. La verdad es que la variedad de aplicaciones es enorme.
Si pasamos al sistema respiratorio, encontramos plantas que actúan como antitusígenas o expectorantes, como la drosera o el tomillo, y otras con acción antiinflamatoria o antiséptica, como el sauce o el eucalipto. Y si nos vamos al sistema circulatorio, tenemos plantas que actúan como protectores vasculares, como el arándano o el castaño de Indias, y otras con efecto hipotensor, como el espino albar o el olivo. Pero claro, no podemos quedarnos solo con los posibles beneficios. Es igual de importante, o incluso más, conocer la otra cara de la moneda. ¿Cuáles son sus limitaciones, sus riesgos y sus posibles interacciones? Los riesgos potenciales son bastante variados. Van desde algo tan aparentemente simple como una dosis incorrecta en preparaciones caseras, a utilizar especies vegetales que son populares pero no tienen una validación científica que las respalde. Por supuesto, está el gran peligro de la automedicación sin supervisión profesional, un riesgo que se agrava en grupos vulnerables como niños, ancianos o mujeres embarazadas. Y luego hay otros riesgos, quizás menos obvios, como intoxicaciones crónicas, que son difíciles de detectar, o la simple presencia de contaminantes o adulterantes en el producto. Y luego está el tema de las interacciones. Básicamente se dividen en dos tipos. Por un lado, las farmacocinéticas, que son las que afectan a cómo nuestro cuerpo procesa una sustancia, es decir, a su absorción, distribución, metabolismo o eliminación. Y por otro, las farmacodinámicas, que son las que modifican el efecto final de la sustancia, ya sea sumando, potenciando o incluso anulando su efecto, al combinarse con otros fármacos, otras plantas o a veces hasta con alimentos. En definitiva, es fundamental entender sus limitaciones. La fitoterapia está indicada sobre todo para patologías leves o moderadas, o como tratamiento complementario en algunas enfermedades crónicas. Pero no está pensada para dolencias graves. Nunca se debe usar sin un diagnóstico previo y, por supuesto, siempre se debe informar al médico de su uso. Muy bien, entonces, con todo este panorama, ¿cómo podemos navegar con seguridad en este mundo? Pues la clave está en dos palabras: evidencia científica, y en saber dónde encontrar fuentes de información que sean fiables. La evidencia científica se suele clasificar por niveles. En esta tabla, por ejemplo, 3 puntos significan que la eficacia está demostrada de forma concluyente. Es el caso del hipérico o hierba de San Juan. 2 puntos, como vemos en el ginkgo biloba, indican que hay estudios que apuntan a un beneficio, pero los resultados aún no son definitivos. Y tan importante como la evidencia es fijarse en el nivel de seguridad. Fijaos cómo contrasta la seguridad del jengibre, con un signo positivo, con la de la epedra sínica, con un signo negativo. Para cualquiera que quiera profundizar con rigor, es crucial acudir a las fuentes adecuadas. Hablamos de bases de datos científicas como Medline, revistas especializadas de prestigio como Phytomedicine, o textos de referencia como las monografías de la Comisión E alemana, que son muy influyentes. Y también hay recursos en línea de mucha confianza como el portal fitoterapia.net. Y para terminar, cerramos con una pregunta para la reflexión. Teniendo en cuenta, por un lado, sus profundas raíces históricas y, por otro, la exigencia cada vez mayor de rigor científico, ¿cómo se va a integrar la fitoterapia en la sanidad del futuro, en la medicina basada en la evidencia? Probablemente su camino se defina justo ahí, en el equilibrio entre esa tradición milenaria y las pruebas que exige la ciencia moderna.